confirmation from the technical side. Yesterday we discussed the history we are in. Ayer discutimos sobre la historia en la que estamos, That we are in the history of the formalization of the message of the Sunday law. estamos en la historia de la formalización del mensaje de la ley dominical. (1989) to the Sunday law. 1989 hasta la ley dominical. We understand that 2019 was the increase of knowledge. Entendemos que el año 2019 fue el aumento de conocimiento And it centered the message on gender. y se centró el mensaje en el asunto del género, Here. aquí, Bringing us to here. We're now in the history of the formalization. y ahora en la historia de la formalización. So what we understood in Así que lo que very entendimos, much childlike terms in 2019 lo que entendimos en términos casi de niños en el 2019, we now need to consider with a deeper maturity. ahora debería ser considerado con más profundidad, Prophetic maturity. con madurez profética. And it's not like there's the increase of knowledge and the formalization. No es como el aumento de conocimiento, la formalización, And nothing in between. y nada entre medio. The journey from the increase of knowledge to the formalization El viaje desde el aumento de conocimiento hasta la formalización with the apis bull, con el toro Apis, with false freedom, con la falsa libertad, with understanding LGBT, con el entendimiento de la comunidad LGBT, has all been part of that journey that brings us from the increase of knowledge to the formalization. todo ha sido parte del viaje que nos lleva desde el aumento de conocimiento hasta la formalización. But what was understood from a great distance in 2019 Pero lo que fue entendido desde una gran distancia en el año 2019, we need to understand more and more closely. debemos entenderlo ahora de forma más cercana. And as we get closer and closer to these issues, Y a medida que nos vamos acercando más y más a estos asuntos, what in 2018 and 2019 was two streams of information, lo que en 2018 y 2019 lo llamábamos dos corrientes de información, now we're finding that while we have discarded entirely the false stream of information, ahora encontramos por qué descartamos la falsa corriente de información. the true stream gives us problems.
y la corriente de la verdad nos trae problemas. We need to divide truth from error in the right stream. Debemos dividir la verdad del error en la corriente de la verdad. We need to seek compromise in what we have in the past described as the right stream. Tenemos que ver el tema de concesiones en lo que respecta a la corriente de la verdad. It becomes more and more difficult to find articles to share on some topics. Se me hace cada vez más difícil encontrar artículos para compartir respecto a estos temas. There was a really neat article that discussed the North American indigenous community. Hay un artículo interesante que habla sobre la comunidad indígena en Estados Unidos. Respectfully defended their culture. Respetuosamente defienden su cultura. Explained how in their culture they did not have an understanding or acceptance of LGBT. Explicando cómo en su cultura ellos no tenían conocimiento ni aceptación respecto a la comunidad LGBT. It was written by an African American woman. Fue escrito por una mujer afroamericana. Defending their culture against misappropriation of any form. Defendiendo su cultura de toda lo que es mala apropiación de cualquier tipo. Right stream of information. Esa corriente de información. But because she wants to frame their culture in the best light possible, pero porque ella quiere ver esa cultura de la mejor manera posible, quiere enfocarla de la mejor manera posible. While she's explaining that they did not have an understanding or acceptance of trans individuals, por eso ella explica que ellos no entendían el tema de los individuos trans. She makes the following sentence. Y ella hace la siguiente oración. They, the North American Indians, ellos, los indios norteamericanos, could not just change gender at will. No cambian el género a su antojo, a su propia voluntad. So I'll phrase it exactly. Parafraseado exactamente. At a whim. It's like saying flippantly. Es como decir. They couldn't wake up one morning. Es como decir que se pueden despertar una mañana. And think, I think I'll change gender today. Y decir, creo que hoy voy a cambiar de género. So in defending one minority community, así que ella, al defender una comunidad minoritaria, again it's based on race, basado en el tema de la raza, she casts the issue based on gender in an incorrect light. Ella enfoca el tema del género en una luz incorrecta. And while that article had good technical information about how their culture operated, y mientras que su artículo tenía una buena información de cómo esa cultura funcionaba, técnicamente estaba correcto. You still see these serious errors. E igual ves esta serie de errores serios. Now, if we want to understand mass global politics, si queremos entender la política global, it's fairly easy to sort through that true stream of information. Es muy fácil ahí clasificar entre las dos corrientes de información. You get into anything related to gender. Nos metemos en cualquier asunto que se refiera al género.
It's a lot like religion. Y es bastante parecido como el tema de la religión. It doesn't matter how qualified they are. No importa cuán calificados estén o sean, It doesn't matter if they're on the Supreme Court. no importa si están en la Corte Suprema, Without careful methodology, sin la metodología cuidadosa, their own experiences, sus propias experiencias, their own prejudice, sus propios prejuicios, their own preferences, sus propias preferencias, mold what they believe and what they write. moldean lo que ellos creen y lo que quieren, lo que desean. Some people have asked a question I thought I would answer now. Algunas personas han preguntado algo que creo que ya he respondido. Some months ago, we taught about the gender of God. Unos meses atrás hablamos sobre el género de Dios, That God is not this biological male. que Dios no es no tiene esta forma biológica. God is not gendered. God is not male. Dios no tiene género, no es un hombre. And some people have noticed that I don't often or at all use the term father for him. Y algunas personas se han dado cuenta que yo no uso mucho el término padre para él. People are wondering whether it's inappropriate to use male pronouns or the word father. Y algunos pueden preguntar si es inapropiado usar la palabra padre o decir él. The dispensation that we now live in as we deconstruct En esta dispensación en la que vivimos, mientras deconstruimos this 6,000 year issue of gender. los 6.000 años de este asunto de género. I'm not here to tell people what they need to say, how they need to refer to God. No estoy aquí para decirle a la gente lo que necesitan decir o cómo deberían referirse a Dios. But if they have noticed me making deliberate efforts to not use male terms, Pero se me ha mostrado de que yo no uso los términos masculinos para Dios. Lo hago en forma deliberada. that is accurate. Y eso es correcto. What I'm trying to get is into your subconscious. Lo que estoy tratando de hacer es meterme en vuestro inconsciente. So I'm sorry if you find that creepy. Lamento si eso lo sintieron como algo Disturbing. mal o les molestó. I'm trying to get into your subconscious where subconsciously you picture and relate to God. Estoy tratando de meterme en el subconsciente para que ustedes vean cómo imaginarse a Dios, cómo relacionarse con Él, cómo referirse a Él. Every time a Pharisee knelt to pray, Cada vez que un fariseo se pone a orar, he's picturing the Apis bull. se está imaginando el toro Apis. And every time an Adventist kneels to pray, Cada vez que un adventista se arrodilla a orar, they are picturing a masculine God. se imaginan un Dios masculino. And when I start a prayer by saying, Dear Father, Cuando yo empiezo una oración diciendo, querido Padre, even if you think you don't notice, incluso si ustedes creen que no se dan cuenta, it's already in your brain. ya está en vuestra mente. So yes, I am attempting to undo that. Sí, yo estoy tratando de desarmar eso, deshacer eso. The reason I don't start a prayer with Dear Mother La razón por la que no empiezo la oración con el querida mamá
is however much I would like to rub people the wrong way, make people uncomfortable, No quiero hacer que la gente se sienta incómoda, deliberately uncomfortable, deliberadamente incómoda. because comfortable people never change. Porque la gente que está cómoda nunca cambia. My issue is that in using female, Mi tema con el usar el femenino, I know that most people in the movement subconsciously sé que la mayoría de la gente en el movimiento, inconscientemente, go to here. pensaría en esto. And all of a sudden, God is pretty, De pronto Dios va a ser bello, God is gentle, Dios es amable, God doesn't make you uncomfortable, Dios no te hace sentir incómodo, God is a woman. no es una mujer, Not a judge, no es un juez, not a general. And I don't want people going here when they think female. y la gente va a pensar esto si nos referimos en femenino. So it's deconstructing two things. Así que es desarmar dos cosas. Deconstructing that apispal masculinity idea of God, Desarmar esa idea de Dios masculina del toro Apis, and also deconstructing the idea of the feminine. y desarmar esa idea de lo femenino. Because when Pope Francis prays to Mary, Porque cuando el Papa Francisco ora a la Virgen María it's all about that female essence. y toda su esencia femenina, And when we can pray to God and picture a female general, y podemos orar a Dios y imaginarnos todo esto femenino, we know that we're deconstructing those layers of ingrained stereotypes. sabemos que estamos desarmando todas estas capas de estereotipos que están subyacentes. Male terms like father Así que los términos masculinos como padre reinforce exactly what we are trying to undo. estamos reforzando exactamente lo que estamos tratando de deshacer. Female terms are also inaccurate. God is not a woman. Y los términos femeninos también son inexactos porque Dios no es una mujer, But they are helpful to undo the picture you have of God. pero son útiles para desarmar la idea que tú tienes de Dios, la foto. As long as you don't revert to your wrong ideas about a woman. Mientras que hasta que puedas revertir tus ideas equivocadas respecto a lo que es femenino. And my third and final issue Y mi tercero y final asunto is the minute I refer to God as female, es que el minuto que yo me refiero a Dios como un femenino, people forget everything else I just said. la gente se olvida de todo lo que yo acabo de decir. If for God I say she did this, Si yo digo, para Dios yo digo, ella hizo esto, I think most people are no longer listening to any other words in that sentence. creo que la mayoría de la gente no escucharía más ninguna otra palabra en esa oración. And it becomes a distraction if I'm trying to make a point. Y se volvería una distracción cuando estoy tratando de hacer un punto. So that might not leave you with a final answer, Así que no te dejo con una respuesta final, but those are the three difficulties I think that we are facing and trying to navigate. pero son tres dificultades que estamos enfrentando y tratando de navegar.
It's more important that we deconstruct the idea of what is female Es más importante que tratemos de desarmar la idea de lo que es lo femenino. To me, that's more important than referring to God as female or male. Que para mí, por ejemplo, esto de referirse a Dios como a un hombre o a una mujer. Because unless we undo the stereotypes, we won't relate to God correctly. Porque a menos que desarmemos los estereotipos, no nos vamos a dirigir a Dios de forma correcta. Yesterday, we spoke about the history of 1989 to 91. Ayer hablamos de la historia de 1989 a 1991. There are three key events that relate to gender. Hay tres eventos claves referidos al género. We could include the events that were the start of the gay marriage movement. Podríamos incluir también el evento que comienza y que termina en el movimiento de matrimonio igualitario, But I'm not looking now to go into that thread. pero no quiero buscar ahora ese hilo. These are the three events we spoke of yesterday. Estos son los tres eventos de los que hablamos ayer. 1989, intersectionalism. 1989, interseccionalismo. Understanding the layers of prejudice Entendiendo las capas de prejuicio that exist for women when they aren't just female. que existen para las mujeres cuando son, They can be a woman, but a woman of color, que pueden ser una mujer, pero además una mujer de color, a woman but trans, una mujer, pero trans, a woman but Muslim, una mujer, pero musulmana, a woman but lesbian, una mujer, pero lesbiana, a woman but with a disability, una mujer, pero con una discapacidad, a woman but an immigrant, una mujer, pero una inmigrante, a woman but Hispanic, una mujer, pero hispana or Chinese, o china or Jewish. o judía. This is a diversion, I'll just mention it now. We're diverting for 2 seconds. Nos estamos separando por unos segundos. The alpha history of Adventism En la historia alfa del adventismo is racism es racismo towards the African American community, hacia la comunidad afroamericana, slavery. esclavitud. What is the alpha history of the counterfeit? ¿Cuál es la falsificación de la historia alfa? Racism El racismo towards the Jewish community. hacia la comunidad judía. Alpha history racism, alpha history racism. Historia alfa racismo, historia alfa racismo. Which should make Walter Weiss comments on the Jewish deep state that much worse. Podríamos hacer más difíciles, peores los comentarios de Walter White sobre la comunidad judía. In so many ways, he's frankly Catholic. De tantas maneras, él es católico. But when you look at slavery and you look at the Holocaust, Pero cuando miras, you are looking at the alpha histories of modern Israel and modern Babylon. cuando miras la historia alfa del Babilonia, del Israel moderno y de la Babilonia moderna, And you're seeing how both responded to that subject. y ves cómo las dos respondieron a este tema. So when we consider racism today, Así que mientras consideramos el racismo hoy, it also includes these communities. también incluimos a estas comunidades. Something that Adventism
algo que los adventistas, especially in the stream of Walter White, gets terribly wrong. algo que los adventistas, especialmente en la corriente de Walter White. So 1989, intersectionalism. Así que en 1989 tenemos el concepto de interseccionalismo. 1989, Price Waterhouse versus Hopkins. También está el caso de la corte de Price Waterhouse contra Hopkins. She was told that all her problems would be solved A ella se le dijo que todos sus problemas se solucionarían, her career problems, todos sus problemas de carrera, en su if she carrera, walked more femininely, si ella caminara de forma más femenina, wore makeup, si usara maquillaje, styled her hair better, si se acomodara un poquito mejor el pelo and wore jewelry. y si usara joyas. 1989, time of the end. 1989, tiempo del fin. It's always in the 1989 to 1991 history Está siempre en la historia, entre 1989 y 1991, that you see that internal seed of what you're going to be fighting 30 years later. que está la semilla interna de lo que vas a ver 30 años después. 1991, 1991. Clarence Thomas versus Anita Hill. Clarence Thomas versus Anita Hill. Clarence Thomas is the second African American nominee to the Supreme Court. Clarence Thomas es el segundo nominado afroamericano para la Corte Suprema. And Anita Hill accuses him of sexual harassment. Anita Hill lo acusa de acoso sexual. This has gained a lot of attention in the last couple of years. Esto ha tomado mucha atención en los últimos 2 años, Because of the Trump administration porque en la administración de Trump and his nominating a man with also a history of sexual abuse. y él nominó a alguien que también tenía una historia de abuso sexual, I forget his name. olvidé su nombre. In both cases, the testimony of the woman was ridiculed and ignored. En ambos casos, el testimonio de la mujer fue minimizado y ridiculizado. One of the ways that Clarence Thomas was defended Una de las razones por las que este señor Thomas fue defendido was that because he was African American, era porque como era afroamericano, the testimony of Anita Hill was a political and racist attack. el testimonio de Anita Hill era un ataque político viciado. Any attack on him was therefore racist. Y su ataque era por el tema del racismo. And because of that, the testimony of an African American woman Y por este motivo, el testimonio de una mujer afroamericana was ridiculed and discredited. fue ridiculizado y desacreditado. We face the same issue today. Enfrentamos el mismo asunto hoy, When arguments of racism are used to defend those who abuse or are sexist. los argumentos del racismo se usan para defender a esos que son abusadores y sexistas. When people don't get that the test is gender, Cuando la gente no entiende que la prueba es el género and not held back by any national or cultural lines, y no se sostiene por ninguna línea cultural o nacional. I didn't intend to go here, to go in this direction. No intentaba ir en esta dirección, Not so much targeting the African American community, no tanto para individualizar a la comunidad afroamericana,
and the myriad ways that sexism has been defended since 2019. en una miríada de veces en los que el sexismo fue defendido I want to target liberal mainstream. desde esa época. Quiero abordar ahora el tema de la corriente principal del feminismo, los liberales. But I'm going to use a couple of recent scandals. Pero voy a usar un par de escándalos recientes. When Donald Trump was running for election, Cuando Donald Trump estaba presentándose para la elección, in one of those debates with Hillary Clinton, en uno de esos debates con Hillary Clinton, the moderator was a Fox News host una era la presentadora de Fox News, woman, Megyn Kelly. una mujer llamada Megyn Kelly. Now, I just want to give you a couple of statistics before we start. Quiero darles un par de estadísticas antes que empecemos. 1 in 5 women during their lifetime Una en 5 mujeres en la última época, face 1 in 5 face completed rape or attempted rape. una en 5 enfrenta violación o intento de violación. 1 in 3 face physical domestic abuse. Una en 3 enfrenta abuso doméstico, físico. In some countries, it's 50% of women in that country manage domestic abuse. En algunos países el 50% de las mujeres manejan el abuso doméstico. In a report released earlier this year, En un reporte publicado más temprano este año by the United Nations, por las Naciones Unidas, 1 in 3 women globally una en 3 mujeres globalmente, that's 736 million women, eso es 730, are subjected to physical or sexual violence. un décimo dijo, ¿no? 730 millones de mujeres tienen ataques sexuales. They describe it as the pandemic for which there is no vaccine. Y lo describen como una pandemia para la cual no hay vacuna. And if you think the world is getting better, it is not. Y si creen que el mundo está mejorando, no lo está. It's been 10 years without improvement. Han pasado ya 10 años sin mejoras. Over 40% of African American women Más del 40% de las mujeres afroamericanas are physically abused by a partner or former partner son físicamente abusadas por su pareja o su expareja in their lifetime. en su vida, a lo largo de su vida. Over 50% Más del 50% report psychological abuse sufren abuso psicológico and coercive control. y control coercitivo. A woman in the United States is shot by a partner or former partner Una mujer en Estados Unidos es asesinada por su pareja o expareja every 16 hours. cada 16 horas. That's just gun deaths. That's just guns. Solo armas, estamos hablando de armas. That's Disparos. not strangulation, No es estrangulación, beating, no es golpes, stabbing. no es puñaladas. That's not all the years of abuse that leads to that kind of murder. Eso no es todos los años de abuso que llevan a este tipo de asesinatos. That's not all of the sense of ownership and control that often causes that rate of murder. Eso no es todo el
el sentido de control y de propiedad que sufren hasta llegar a este asesinato. So one statistic for one weapon. Esto es una estadística con respecto solamente a un arma, Only in the context of abuse related directly to their gender. en el contexto del abuso relacionado directamente con el género. It's every 16 hours. When statistics reach such a height as we talk about 736 million, Cuando las estadísticas son tan altas y hablamos de 736 millones, people tune out. la gente se ríe. If we were to talk about 736 million of any other community, Hablamos de 736 millones. if we were to talk about a Jewish person every 16 hours, Si hablamos de una mujer cada 16 horas, society is numb to not just the effects of sexism, la sociedad está dormida, atontada, no solamente por los efectos del sexismo, but also to the foundational ideas of ownership and control that cause that sexism. pero también está con respecto a lo que es las ideas de control y de coerción que causan estos asesinatos. People are numb to the scale, they no longer care. La gente está tan dormida que no les importa. And this isn't to make us emotional. It's in a prophetic sense. Esto no es para que nos pongamos emotivos, sino que es en el sentido profético. Donald Trump, Megyn Kelly, Donald Trump, Megyn Kelly, he expects special treatment. él le da un tratamiento especial. It's Fox News. Es Fox News. They'll go easy on him. Y van fácil con él. He says she gets out and she starts asking me all sorts of ridiculous questions. Él sale y dice, ella sale y empieza a hacerme todo tipo de preguntas ridículas. She was hard on him and he didn't expect that. Ella fue dura con él en la entrevista y él no lo esperaba. You could see there was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever. Se podía ver que le salía sangre de sus ojos, que le salía sangre de donde fuera. In my opinion, she was off base. En mi opinión, estaba fuera de lugar. And a whole world erupts. Y todo el mundo disrumpe. Because where did he know how did he know where to go? Porque ¿cómo sabía él a dónde ir? He didn't go for her mind. He sunk beneath even going for her appearance. Él no habló de su apariencia. He sunk beneath even going for her personality. No habló de su personalidad. He brings up her vagina and menstruation. Habló de su vagina y de la menstruación. He was angry and he knew where to aim. Él estaba enojado y sabía dónde apuntar. The left knew how to react. Él sabía. Much of the center knew how to react. They knew the appropriate response. Ellos sabían cuál era la respuesta apropiada. Many right-wing people knew the appropriate response to what he said.
Mucha gente sabía cuál era la respuesta apropiada a lo que él había dicho. And they were horrified and disgusted. Horrible, eh, feo. In the past, I've brought up Jon Stewart. In the past, I've brought up Jon Stewart. En el pasado yo he hablado de Jon Stewart, Liberal hero. un héroe liberal. He has someone who has been very much a colleague to him, Él tiene a alguien que no ha sido que no ha estado muy de acuerdo con él, Dave Chappelle. Dave Chappelle. After the death of George Floyd, Después de la muerte de George Floyd, Dave Chappelle is a comedian, by the way, Dave Chappelle es un comediante, but a very political one. uno del político. By many, he is considered to be the greatest comedian of all time. Para muchos es el mejor comediante de todos los tiempos, de los últimos tiempos. He's viewed in a light above all others. He's a hero to many. Él lo ve gente de muchas edades, es un héroe para muchos. In 2020, after the death of George Floyd, En el 2020, después de la muerte de George Floyd, he released a comedy special. él lanzó un especial de comedias. It wasn't all meant to be funny, it was social commentary. No todo quería ser divertido, sino que había comentarios sociales. It was called 846. Lo llamó A846, After the amount of time that a policeman knelt on the neck of George Floyd. refiriéndose a la cantidad de tiempo que estuvieron sobre el cuello de George Floyd. And Dave Chappelle is an African American man. Y Dave es un hombre afroamericano. Wanted to address the subject of racism in the United States. Él quería apuntar o tomar ese tema del racismo en Estados Unidos. Now there is a extremely conservative right-wing woman in the United States. Hay una mujer conservadora, bien, del ala derecha, Candace Owens. que se llama Candace Owens. Now I'm going to quote as best I can what Dave Chappelle said, and the translators will need to manage. Voy a traducir lo que dicen y los traductores van a tener que manejarse. I will have to substitute some of the most offensive words. Voy a sustituir algunas de las palabras más ofensivas. Candace Owen, Candace Owen, that rotten bitch. esa perra podrida. Remember, that is the female version of the N-word. Recuerden que es la palabra femenina de la palabra That a con N. man just said. She's the worst. I can't think of a worse way to make money. She's the most articulate idiot I've ever heard in my swear word life. Es la peor. No puedo pensar en una forma peor de hacer dinero. Es la idiota más elocuente que he visto en mi perra vida. Referencing Floyd's past, he stated, I don't give a swear word what this N-word did, George Floyd. I don't care if he personally kicked Candace Owens in her stinking vagina. I don't know if it stinks, but I imagine it does. If I ever find out, I'll let you know. Refiriéndose al pasado de Floyd, él declaró, me importa un
lo que hizo este negro. No me importa si él personalmente pateó a Candace Owens en su apestoso coño. No sé si apesta, pero me imagino que sí. Si alguna vez lo averiguo, te lo haré saber con seguridad. Candace Owens is a woman of color. Candace Owens es una mujer de color. So, regardless of the fact she's a conservative, Así que, sin importar que ella es una conservadora, I don't like what Megyn Kelly says either. tampoco me gusta lo que dice Megyn Kelly. We don't agree with Megyn Kelly. We don't agree with Candace Owens. No estamos de acuerdo con Megyn Kelly, no estamos de acuerdo con Candace Owens. But when Donald Trump is angry, Pero cuando Donald Trump está enojado, where does he aim? ¿a dónde apunta? The same place that women find aimed, the 1 in 5 women who face rape. Al mismo lugar donde 1 en 5 mujeres son violadas. Where did Dave Chappelle know how to aim? ¿Dónde Dave Chappelle apunta? Same place. Al mismo lugar. Donald Trump goes after the fact that it bleeds there. Donald Trump dice que sangra allí. Dave Chappelle goes after the idea that it smells there. Y David Chappelle va hacia la parte de que es apestoso o apesta ahí. Because these aren't women who just offend them. Son mujeres que lo ofendieron And they go after their mind. que los hicieron enojar. When these men attack, they go after Cuando estos hombres the atacan, ugliest stereotypes of what is female. cuando estos hombres atacan, van hacia el estereotipo más feo de lo que es ser mujer. If you did that Si tú hicieras eso to any community that even was facing the level of discrimination and abuse that women are, si tú hicieras eso a cualquier comunidad que está sufriendo discriminación, if you found such a community, si encontraras a esa comunidad, people would be horrified. la gente estaría horrorizada. Donald Trump, the left is horrified. Donald Trump nos dejó horrorizados. Dave Chappelle went so much further than Donald Trump. Y Dave Chappelle fue mucho más allá que Donald Trump. Almost half of African American women in the United States face domestic abuse. Uno de 3 mujeres afroamericanas reciben abuso doméstico. In 2020, En el 2020, for all reasons, por todas las razones, 4 African American women were being murdered every single day. 4 mujeres afroamericanas fueron asesinadas cada día. And Dave Chappelle doesn't just say she bleeds. Y Dave Chappelle no dice que solamente sangra, He says she stinks. dice que apesta, que huele mal. And then he says Y luego dice he doesn't care if a man que no le importa si un hombre was to kick her, physically abuse her, que desea patearla o abusarla físicamente between the legs. entre sus piernas. People were horrified at Donald Trump. La gente estaba horrorizada de Donald Trump. Dave Chappelle was lauded as the greatest comedian of all time. Pero Dave Chappelle fue mencionado como uno de los mejores comediantes de todos los tiempos. And this show alone was nominated for 3 Emmy Awards. Y fue nominado para 3 premios Emmy.
What I find fascinating is Candace Owens' response. Lo que encuentro interesante es la respuesta de Candace. Because we should see how horrifically sexist not just Dave Chappelle is, Porque vemos lo terriblemente sexista que Chappelle es, but society is that laughed and tolerated. que la sociedad lo ha tolerado. It's a window into the mindset of mainstream and liberal society. Es una ventana entre la corriente principal y la corriente liberal de la sociedad. But Candace Owens' response, Pero Candace Owens responde: to every Democrat tweeting me the clip of Dave Chappelle insulting me, I'm not a leftist. I have a sense of humor, and I think comedians should make fun of people. Dave Chappelle is one of the greatest comedians of all time, and I made it into one of his specials. That's power. a todos los demócratas que me tuitean en el clip de Dave Chappelle, no soy de izquierda, tengo sentido del humor y creo que los comediantes deben reírse de la gente. David Chappelle es uno de los mejores comediantes de todos los tiempos y yo he conseguido entrar en uno de sus especiales. Eso es poder. We've arrived too suddenly into a culture where people can't laugh at themselves or want to restrain comedians. I will never be part of that culture. Dave Chappelle, you are legend, and I'd love to meet you and challenge you to say that any of that to my face. All love. Hemos llegado demasiado de repente a una cultura en la que la gente no puede reírse de sí misma ni quiere contener a los cómicos. Nunca formaré parte de esa cultura. Dave Chappelle, eres una leyenda y me encantaría conocerte y desafiarte a que me digas algo de eso en la cara. Todo el amor. Es la respuesta Soon de after Candace. Donald Trump's offensive words, Megyn Kelly was fawning after him. Muy pronto después de que Donald Trump dijo eso de Megyn Kelly, Candace Owens isn't offended by Dave Chappelle. Candace Owens es defendida por Dave Chappelle. Why isn't she offended? Perdón, es ofendida, no defendida. ¿Por qué es ofendida? Because she's sexist. Porque ella es sexista. She's already embraced that mindset. Porque ella ya abrazó esa forma de pensar. All she's hearing is her own thoughts echoed. Todo lo que ella está escuchando son sus propias palabras en eco. Her own mindset and behavior echoed. Su propia forma de pensar en eco. The sexism, and I mean that in the ugliest sense of the far right, echoed. El sexismo, en el sentido de la conservadora derecha, By the left, by the liberals. por los liberales, por la izquierda. So there's nothing in there for her to be offended. No hay nada por lo cual tenga que sentirse ofendida. Dave Chappelle also addressed Laura Ingraham. Dave Chappelle también se dirige a Laura Ingham. In the same context, he said, En el mismo contexto, él dijo, again, forgive my language, but I want people to get how offensive it is. perdón, voy a expresar un lenguaje, She's a regular white bitch with a platform. es una perra blanca con plataforma. I think the most offensive word in that phrase is regular. Creo que la palabra más ofensiva en esa frase es regular. Es Because the insult he's designing to regular. sting Porque este insulto está designado a, is that she is standard. está dirigido a que ella es un estándar.
que es regular, So que es it's not normal. just, he's not just targeting her, No está solamente atacándola a ella. when he says regular, he says one of many. This is just what they are. Al decir regular o normal, es decir, uno de muchos, una de muchas. And he includes the word white, but Candace Owens wasn't. Y incluye la palabra blanca, porque Candace Owens es afro. That's a distraction. His attack is that they're female. Esa es una distracción. Él está atacando a las mujeres. He then labeled her what is considered the most offensive swear word in the English language. Y luego la califica con la palabra que es considerada la más descalificativa en el idioma inglés. Four-letter word, starts with a C, Una palabra que empieza con C and it stands or originates from a word for the female vagina. que es una palabra que representa la vagina. Merriam-Webster states that it is a usually disparaging and obscene term for a woman and that it is an offensive way to refer to a woman in the United States. Merriam-Webster afirma que es un término normalmente despectivo y obsceno para referirse a una mujer y que es una forma ofensiva de referirse a una mujer en Estados Unidos. In American slang, the term can also be used to refer to a fellow male homosexual that one dislikes. Dice que en el argot norteamericano, en el slang, el término puede utilizarse para referirse a un compañero homosexual que a uno le desagrada. So that just references us back to the Sacramento camp meeting. When we see how those, at the Sacramento camp meeting, we saw how sexism En el campal de Sacramento vimos cómo el sexismo is used as it is es usado used as attacks on homosexual men. como ataque para los hombres homosexuales. Australian scholar Emma Alice Jane describes how the term, as used on modern social media, is an example of what she calls gendered vitriol and an example of misogynistic bile. La Academia Australiana, Emma Alice Jane, describe como el término tal y como se utiliza en las redes sociales modernas. Es un ejemplo de lo que ella denomina vitriolo de género y un ejemplo de bile misógino. We could just say that there's double standards. Podríamos decir que son dobles estándares. Donald Trump says a woman is bleeding when she offends him. Donald Trump dice que una mujer está sangrando cuando lo ofende. Dave Chappelle says they're female dogs. Dave Chappelle dice que las mujeres Regular like all the others. regular como todas las otras. The most offensive word in the English language, La other palabra, than the N-word, la palabra más ofensiva del idioma inglés, aparte de la palabra que empieza con M, that is especially kept for women as it means the vagina. que está guardada especialmente para las mujeres y que representa la vagina, And endorsed physical violence towards the vagina. y que conlleva sí, conlleva And is nominated for 3 Emmy Awards. y esta persona está nominada para 3 premios Emmy. After that special, Después de ese in the especial, context of COVID, en el contexto del COVID, in the context of George Floyd, en el contexto de George Floyd, he reached a cult hero status like no one else at the time. él subió al grado de héroe. And only now in the last month, Y ahora sabemos en el último mes,
where his transphobia and homophobia is starting to come through. Sabemos de dónde viene la homofobia y la transfobia. Is the mainstream left starting to wince? Es la corriente principal de la izquierda. I wanted us to consider not the African American community, Quiero que consideremos no la comunidad afroamericana, just mainstream society. sino la sociedad, la corriente principal de la sociedad. I can keep throwing out statistics all day, Puedo seguir tirando estadísticas todo el día that are only addressing the very top of the iceberg que están apuntando a la punta del iceberg of what women in every nation, every culture, every society face. de lo que enfrentan las mujeres de cada nación, de cada cultura y cada sociedad. I can spend day after day Puedo pasar día tras día, from thousands of miles away, de miles de millas lejos, trying to hold the hands of women in this movement tratando de sostener las manos de las mujeres de este movimiento, who were raped in the same orifice that Dave Chappelle so flippantly refers to. que fueron violadas en el sentido así como Dave Chappelle se refiere a ellas, a las mujeres. Many women listening now who watch these videos, Muchas mujeres que están escuchando ahora y viendo estos videos, who relive what they have been through, están reviviendo lo que han vivido, lo que han pasado, and what they are going through now, lo que están pasando ahora, lo que están sufriendo. every time we teach these subjects. Cada vez que enseñamos estos asuntos. So if this subject makes you uncomfortable, Así que si estos temas te ponen incómodo, because we're not speaking about racism enough, porque no estamos hablando suficientemente del racismo, or you're male, o eres un hombre, I don't care. no me importa. We have to see the extent of sexism. Tenemos que ver la extensión del sexismo. Unless we address the extent, A menos que que no veamos toda la extensión. if we can't do that now in this context, Si no podemos hacerlo ahora, en este contexto, do you really think that you will do it in heaven? ¿tú crees realmente que lo vas a poder hacer en el cielo? There isn't more information that God can give you in heaven No hay más información que Dios pueda darte en el cielo when you're living through it now. cuando lo estás viviendo aquí, ahora. Radical feminism versus liberal feminism. Feminismo liberal versus feminismo liberal. Perdón, liberal versus radical. There's two main attacks that have been made against women who call for change. Hay dos ataques principales hacia las mujeres que There's buscan un cambio, like Donald Trump and Dave Chappelle. así como Donald Trump y David Chappelle. Those in opposition to equality know where to hit. Aquellos que se oponen a la igualdad saben a dónde golpear. One is physical appearance, Uno es la apariencia física,
what society considers attractive, lo que la sociedad considera como atractivo, the other is personality. y el otro es la personalidad. What every woman hears at some stage in her life. No importa en qué etapa de la vida esté la mujer. Don't you have a sense of humor? ¿No tiene sentido del humor? When faced with sexism, Cuando nos enfrentamos al sexismo, they expect a woman to laugh, to not make the situation uncomfortable. se espera que la mujer se ría, que no haga que esa sensación, esa situación sea incómoda. This was an issue in 1970 at the World Pageant. Eso fue una situación en el 1970, en el certamen de belleza, When the male comedian refers to women as cows waiting to be valued. cuando el comediante hombre se refiere a las mujeres como terneras, como vacas, And however uncomfortable all the women in that audience would have been expected to laugh. y se esperaba que las mujeres ahí se rían. And if you don't find it funny, you don't have a sense of humor. Y si a ti no te parece gracioso, entonces no tienes sentido del humor. They attack the physical appearance, then they go for the personality. Atacan la apariencia física y también van a la personalidad. Candace Owens' response to Dave Chappelle. Y Candace Owens responde a Dave Chappelle: I'm not one of those women who don't have a sense of humor. yo no soy de esas mujeres, no So I'm tengo, okay with what he said. que no tengo sentido del humor, así que estoy bien con lo que tú dices. Radical feminism is radical El feminismo radical es radical because instead of laughing, porque en vez de reírse, they see the underlying horror. ellos ven el horror que subyace. They know the science, the data, Conocen las estadísticas, la ciencia, and they don't treat those numbers as meaningless statistics. y no tratan a esos números como estadística sin sentido. Going back to, for the translators, the original document of quotes. Vamos al documento de las citas. Radical feminism is a perspective within feminism that calls for a radical reordering of society in which male supremacy is eliminated in all social and economic contexts, while recognizing that women's experiences are also affected by other social divisions such as race, class, and sexual orientation. El feminismo radical es una perspectiva dentro del feminismo que reclama una reordenación radical de la sociedad, en la que se elimine la supremacía masculina en todos los contextos sociales y económicos, al tiempo que reconoce que las experiencias de las mujeres también se ven afectadas por otras divisiones sociales como la raza, clase y orientación sexual. It includes the social, Incluye lo social, because the personal is political. porque lo personal es político. Liberal, also known as mainstream feminism, Las liberales, también llamadas como la corriente principal del feminismo, is the main branch of feminism. It defines its focus on achieving gender equality through political and legal reform within the framework of liberal democracy. Liberal feminism works within the structure of mainstream society to integrate women into that structure. es una rama principal del feminismo que se define por su enfoque en el logro de la igualdad de género a través de la reforma política y legal en el marco de la democracia liberal. El feminismo liberal trabaja dentro de la estructura de la sociedad mayoritaria para integrar a las mujeres en esa estructura.
So they don't intend to rock the boat too much. Así que ellas intentan no sacudir mucho el barco. They don't intend to make any great changes to structure. No intentan cambiar mucho la estructura. They don't intend to impact the social decisions of women. Ellas no intentan cambiar las decisiones sociales de hombres y mujeres. Their focus is on quotas. Su enfoque está en And citas. part of the difficulty we have had with organization Parte de las dificultades que hemos tenido en la organización is sometimes in ministries quotas aren't enough. es que a veces en algunos ministerios las citas no son suficientes. When they put a woman in a position of authority, Y cuando hay una mujer en posición de autoridad and then the men operate like a shadow government. y el hombre opera como un gobierno en las sombras. How many women in this movement have been put in positions of authority ¿Cuántas mujeres en este movimiento han sido puestas en posiciones de autoridad? and then people have given me the wrong names for them? Y luego las personas me han dado los nombres equivocados para ellas, me han dado los nombres, Spelt their names wrong, han deletreado mal sus nombres, informed them of decisions after the fact, han informado de las decisiones que se han hecho luego, and the men continue to speak for the ministry. y hay un hombre que continúa hablando como voz, como And in vocero del ministerio. extremely stubborn ministries, Y hay ministerios que son muy tercos. this liberal feminism idea of just get 50-50 in positions of authority Esta idea liberal de estar en 50 y 50 en las posiciones de poder, which often is enough to upset people, que debería ser suficiente para aceptar gente, hasn't been enough pero no ha sido lo suficiente, because of how those women have been attacked and treated. debido a la forma en que estas mujeres han sido atacadas o tratadas, Or frankly ignored. o, o ignoradas. And in those ministries, Y en esos ministerios we step in and do more than quotas, we dismantle. nos paramos y hacemos más que dar citas. And that upsets people. Y eso les molesta a la gente. And they see it as conservative control. Y yo veo este conservadurismo y control. It's not conservative in its principles. No es conservador en sus principios. I think this would be a good place to end. Creo que este sería un buen momento para terminar, So we're going to go further into the issues with liberal feminism. vamos a seguir adelante en los asuntos del feminismo. What I wished to discuss in this presentation Yo deseaba presentar en esta presentación, when showing the mindset and response to Donald Trump, mostrar la mentalidad en esta respuesta de Donald Trump, and comparing that to the response of Dave Chappelle, comparado con la respuesta de Dave Chappelle, breaking down how much more offensive his words than Trump's words were, cuánto sus palabras fueron más ofensivas que las de Donald Trump, trying to again get into your subconscious, tratando otra vez de ponerme en tu subconsciente. we're in the last dispensation. Estamos en la última dispensación. He said racism and sexism, both the issues, Decimos racismo y sexismo, los dos temas. we understand sexism now. We've been learning it for 6 months.
Entendemos ya sexismo, lo hemos aprendido a lo largo de estos últimos 6 meses. Our 30, 40, 50, 60 years of ingrained sexism is gone. Nuestros 30, 40, 50, 60 años de sexismo internalizado ya se ha ido. And you know what? Mainstream liberal society has it all figured out. Y la sociedad en su corriente principal eh, lo ha resuelto. Now stand up for the rights of women. Ahora se paran por los derechos de la mujer. And then members in this movement, women in this movement, Y luego miembros y mujeres de este movimiento chasing after liberal mainstream ideas of feminism. están persiguiendo estas ideas del feminismo liberal. And between 2019 to now, Y entre 2019 y ahora it has destroyed lives. ha destruido vidas It has cost people their salvation. y les ha costado a la gente su salvación And it will continue to. y va a continuar haciéndolo. But in a prophetic sense, En el sentido profético, in the context still of the light of the Apis Paul, en el contexto del toro Apis, we need to much more closely break down feminism and gender. tenemos que acercarnos aún más al feminismo y al And género work on that 6,000 years of societal indoctrination. y derribar estos 6.000 años de adoctrinamiento social. We'll close in prayer. Vamos a cerrar con una oración. Dear Lord, Querido Señor, thank you for how you have led. gracias. We see all the steps that have brought us here. We see how you have led us. Vemos cómo tú nos has guiado. Pray, Lord, that we will have confidence, Oro, Señor, para que tengamos confianza, not an emotional feeling, no un sentimiento emocional, emotivo, more like a prophetic anchor. That you have and will guide us home. que estemos aferrados a tu ancla y que tú nos vas a guiar. May we see that home for what it is. Que veamos cuán dañino es And desire to shed our worldliness to attain it. I pray this in Jesus' name. Oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén.